Que Dios los bendiga a todos. Soy Luis Fernando Velázquez Guardado, estudiante de la carrera de Teología en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, con la sede en San Pedro Sula y con nuestro catedrático Ana Ruth Trejo Enríquez. Hoy en esta ocasión vamos a hacer una presentación multimedia sobre las teorías del aprendizaje, que voy a tratar de ir movilizando. Y dentro de las teorías del aprendizaje tenemos que entender que son enfoques conceptuales que buscan elucidar cómo ocurre el proceso de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Hablamos también que las teorías del aprendizaje son esenciales en el ámbito educativo porque proporcionan un fundamento teórico para la creación de estrategias pedagógicas y contribuyen a la comprensión profunda del acto de aprendizaje. Vamos a tratar de compendiar cada una porque son bastantes, entonces no queremos también aburrirlos ahondando en los temas por el tiempo, pero vamos a tratar de compendiar todo las teorías. Tenemos la teoría del aprendizaje del conductismo, se centra en la observación de comportamientos externos y en cómo son influenciados por el entorno. Los principales desarrolladores de esta teoría son Ivan Pavlov, John Watson y B.F. Skinner. Sus principios claves están el condicionamiento clásico, está el condicionamiento operante, está el refuerzo y el castigo, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo y el castigo, el aprendizaje por imitación, el estímulo, la respuesta y las explicaciones en educación. Para aclarar o para reforzar un poco esto que estoy hablando de esta teoría, hablamos que la teoría del conductismo, para resumirlos, el enfoque es que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento observable como un resultado de la experiencia. ¿Cuáles son los métodos más usables? Bueno, el condicionamiento clásico, el que les mencioné hace un poco, y la asociación y el condicionamiento operante, ¿verdad? Que es el refuerzo y el castigo. Dentro de las aplicaciones podemos decir que la educación está basada en las recompensas y en los castigos, más usada esta teoría en el entrenamiento animal. Tenemos la teoría del aprendizaje constructivo. En la teoría del constructivismo, es un enfoque de aprendizaje donde las personas contribuyen activamente su propio conocimiento y la interacción con la formación y el entorno. Es importante, por ejemplo, es importantísimo que veamos cuáles son los desarrolladores más importantes de esta teoría. Están Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ellos son los desarrolladores más sobresalientes en esta teoría. Los principios claves incluyen una construcción activa del conocimiento, los individuos que participan activamente en la construcción de su propio aprendizaje. Está el aprendizaje significativo, centrado en el estudiante, donde hablamos que el maestro actúa como facilitador, valorando la experiencia y las perspectivas individuales del estudiante. O sea, el aprendizaje social, la contextualización del aprendizaje. Es la evaluación formativa, el desarrollo de habilidades cognitivas, la adaptabilidad y la flexibilidad, la metacognición, donde se alienta la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y la regulación de personal de el mismo. Tenemos el enfoque de proyectos y en las actividades. Para resumir esto, hablamos que en las aplicaciones de la educación incluyen el aprendizaje basado en los problemas. Estamos hablando de este enfoque, que es el constructivismo. Aparece el problema, el aprendizaje cooperativo, el uso de la tecnología y las interactivas en la evaluación auténtica.
Vamos a recalcar un poco los principales teóricos. Les decía que era Jean Piaget y Lev Vygotsky, que tomaban en cuenta que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción y el entorno incluso, o sea, lo que está viviendo alrededor de él le ayuda para que él pueda aprender. Él va construyendo él va construyendo su propio aprendizaje. Dentro de los métodos tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en colaborativo e incluso en los andamiajes. Tenemos aplicaciones, se puede aplicar en aulas centradas en el estudiante, enseñanzas adaptadas a los niveles de desarrollo cognitivo también. Muy bien, entonces el constructivismo ha influenciado enfoques educativos contemporáneos al promover una comprensión profunda y significativa del conocimiento, destacando la importancia de la participación activa y la construcción personal del aprendizaje. Tenemos la teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura. Se basa en la idea de que las personas pueden aprender observando el comportamiento de los demás, ese aprendizaje social, así como de las consecuencias de esos comportamientos. Esta teoría destaca la importancia del modelado y de la imitación en el proceso del aprendizaje. El mayor desarrollador de esta teoría, le decía, que lo tenemos en pantalla, Albert Bandura. Los principios claves es la observación y el modelado. El niño observa a alguien y a ese modela lo que ha observado. Están los procesos de atención, la retención, la reproducción y la motivación. Eso es importante, la atención, retención, reproducción y motivación. Y luego está el refuerzo vicario y la autoeficacia, el aprendizaje social y la agresión. Muy bien. Recapitulando un poco esta teoría, la teoría del aprendizaje social, hablamos de Albert Bandura y el enfoque es el aprendizaje se da a través de la observación e imitación de modelos, así como del refuerzo vicariante, lo que le decía anteriormente, del refuerzo vicario, donde ven a otros ser recompensados o ser castigados. Los métodos son los modelos de aprendizaje, básicamente el aprendizaje observacional y la autoeficacia. También tenemos los usos en la aplicación de esta teoría. Podemos ver que pueden ser el uso de modelos muy positivos en la educación. Vemos desarrollado de las habilidades sociales y también del comportamiento. Tenemos la teoría del aprendizaje experiencial. La teoría se basa en la idea de que el aprendizaje se produce de manera más efectiva cuando las personas participan activamente en experiencias concretas y reflexionan sobre esas experiencias. Hemos conocido mucha gente que no ha ido a estudiar, por ejemplo, ingeniería agrónomo, pero ellos cultivan y son mejores muchas veces que los mismos ingenieros. Y estos porque tuvieron una experiencia y han aprendido, a eso se le llama el empirismo también, en filosofía, donde aprendan en base a conceptos o a métodos empíricos. Eso es por medio de la experiencia. Tenemos el aprendizaje. Voy a tratar de, no sé si esto lo puedo mover. ¿Sí? Muy bien. A ver si lo puedo mover acá. Ok. Sí. El aprendizaje activo, la reflexión, la participación activa y la aplicación práctica. Está el ciclo de aprendizaje experiencial, es decir, basado en la experiencia de Kolb, ¿verdad? Uno de los principales, David Kolb, principales teóricos, el principal teórico de esta teoría.
Está la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la expresión o la experiencia activa. Está el lugar de el aprendizaje social como un acomodador, el divergente, que es la forma de actuar. Tenemos también el asimilador y el convergente. Dentro de esto, bueno, habla de ser pragmático, habla de sentir, habla de ser observador, habla de ser teórico, habla de pensar, ser reflexivo, hacer y también ser activo. Y está el aprendizaje iterativo y la adaptabilidad y la flexibilidad. Muy bien. Le decía que el principal teórico es David Cole. El enfoque del aprendizaje es un proceso, debemos comprender mucho esto, que el proceso de este aprendizaje es cíclico, de experiencias concretas, de una observación reflexiva, de una conceptualización abstracta y de una experimentación activa. ¿Cuál es el método que se usa mucho? Es las actividades prácticas, la reflexión sobre las experiencias o reflexión sobre el aprendizaje basado en la acción. Y se puede aplicar en una formación profesional, en talleres e incluso en una educación al aire libre. Luego tenemos la teoría del aprendizaje significativo, muy buena, que fue mucho, esta teoría se centra en la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera significativa con los conocimientos previos del estudiante. Por ejemplo, cuando un niño conoce un perro, él tiene, en la casa le enseñaron, le dijeron que tiene un perro y el perro es un chihuahueño, le vamos a poner la raza del perro chihuahueño, entonces sabemos que un perro pequeño. Luego el niño sale a la calle, al parque, y allá miró un dálmata, por ejemplo, o un Doberman. Y él cuando ve, él dice un perro. No es el mismo perro que tiene en la casa, es un perro más grande, efectivamente, pero él viene y asocia, tiene la información y el conocimiento de lo que es un perro y lo asocia con el nuevo perro, pero entiende que tiene otras características. La teoría del aprendizaje es significativo, como lo dice. Muy bien. Ok, déjeme, ok, acá. Y los principios claves dentro de la teoría del aprendizaje significativo está la construcción de significado, el conocimiento previo, la subsunción, la organización de material de aprendizaje, la diferenciación entre aprendizaje significativo y mecánico, el aprendizaje por descubrimiento o por recepción, el contexto relevante y aplicación práctica. Tratando de mover esto, muy bien. Sí, ahí va. Bueno, en resumen, la teoría nos da muchos beneficios, entre ellos dice que facilita la adquisición de conocimientos, la retención duradera de la información y el desarrollo del aprendizaje activo. El aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento, decía, para recapitular un poco, se conecta con el conocimiento previo de manera sustancial, no arbitraria, no es algo que va saliendo sustancialmente. Entonces tenemos el método que se usa más en esta teoría del aprendizaje significativo, es el uso de un organizador previo, enseñanza basada en conceptos y en relaciones. ¿Dónde se aplica? Bueno, una educación que promueve la comprensión profunda y la integración del conocimiento. O tenemos la teoría, déjame ver, acá, la teoría de la asimilación. Bueno, dentro de la teoría de la asimilación está dentro de la misma teoría del significado o significativo. La teoría de la asimilación es un contexto del aprendizaje
lo que le estaba diciendo, el significativo, y ofrece una comprensión fundamental de cómo los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva preexistente. La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada a una estructura cognitiva más general. Lo que le decía hace unas líneas atrás, de modo que hay una continuidad entre ellas y una sirve como la expansión de la otra. Entonces, el niño que tiene un chihuahueño en su casa sale y mira un Doberman, su información de un perro se extendió. Acá hablamos de que, por ejemplo, si usted conoce la teoría de Lamarck, de modo que ya se entiende un modelo de la evolución, luego es más fácil entender la teoría de la evolución biológica heredada por el darwinismo. Voy a tratar de ver la siguiente teoría. Aquí está. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. La teoría del aprendizaje por descubrimiento es un enfoque pedagógico que pone énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de construcción del conocimiento. Se va investigando y se encuentra algo nuevo y entonces aprende por descubrir algo nuevo. Bueno, algún ejemplo de eso puede ser como cuando se le compra un juguete de control a un carrito con control remoto de su hijo y algunos niños buscan el modo de abrirlo porque ellos quieren saber cómo es que funcionan y probablemente se dan cuenta, lo descubren de aprendizaje por descubrimiento, pero echan a perder el carro. El máximo exponente de esta teoría es Jerome Brunner. Déjenme, estoy teniendo problemas acá. ¿Cuáles son los principios claves? Bueno, la participación activa del estudiante, la construcción de significado personal, la contextualización y aplicación práctica, el desarrollo del pensamiento crítico, errores como oportunidades de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje por descubrimiento, según Brunner, bueno, está el estímulo inicial, está la exploración, como estaba diciendo yo, en algo tan fácil como un carro, perdón, la formulación de conceptos y, por último, la aplicación. En la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el docente motiva a los niños para que descubran los conceptos y los puedan construir con sus propias palabras. Por ello que Brunner brinda mucha importancia al material educativo, al diálogo activo entre el profesor y el estudiante. Como los modelos de aprendizaje de Brunner, en este caso, Jerome destaca 3 modelos bajo los cuales los alumnos aprenden y te presentamos los conceptos de una manera sencilla. Está el modelo inactivo. Los niños aprenden haciendo las cosas, actuando, imitando y observando e incluso manipulando los objetos, lo que le estaba hablando hace un rato. El modelo icónico implica el uso de imágenes o dibujos, utilizar estos recursos en tu planificación. Los alumnos que son visuales requieren mayormente de estos materiales. El modelo simbólico requiere del uso de la palabra escrita y hablada, por lo que aprovecha las clases de español o la literatura para fomentar estas habilidades lingüísticas. Y dentro de esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, hablando de nuevo y recapitulando, que es principal teórico es Jerome Brunner, el aprendizaje es más eficaz cuando los estudiantes descubren principios y descubren conceptos por sí mismos, en lugar de recibir una información pasivamente. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, el aprendizaje inductivo, la resolución de problemas, incluso la exploración guiada. ¿Cuáles son las aplicaciones o dónde podemos aplicar esta teoría? En los laboratorios de ciencia, en los proyectos de investigación, en actividades de exploración, por decirle de algún modo. Tenemos la teoría del aprendizaje sociocultural. Esta entendemos que es un marco teórico que destaca la influencia del entorno social y de la cultura
en el proceso de aprendizaje. Esta teoría sostiene que la interacción social y la participación en actividades culturales son fundamentales para el desarrollo cognitivo y las adquisiciones de conocimiento. Los mayores y principales desarrolladores de esta teoría está Lev Vygotsky. ¿Cuáles son los principios clave? Bueno, está la zona de desarrollo próximo, el andamiaje, las herramientas culturales y medición, el aprendizaje colaborativo y la internalización de conocimiento. Ya le decía que estaba el desarrollo de la teoría es Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, las aplicaciones prácticas en la educación y el desarrollos contemporáneos. Bueno, para concluir, dentro de las aplicaciones prácticas, esto acá, sí. Las aplicaciones prácticas educativas, el diseño de las actividades colaborativas, estamos con el uso de los andamiajes, la integración de herramientas culturales. Entonces, la teoría del aprendizaje sociocultural destaca la interconexión entre el desarrollo individual y el entorno social y cultural. Lev Vygotsky trató de enfocar el aprendizaje y que este ocurre a través de la interacción social, pláticas entre el lenguaje y hace énfasis en el contexto cultural y social. ¿Qué método usó? Bueno, el aprendizaje corporativo, los diálogos, la discusión, incluso los aprendizajes en grupo. ¿Cómo se aplica? Estrategias que promueven la interacción social y la co-construcción del conocimiento. Tenemos la teoría del aprendizaje humanista. La teoría del aprendizaje humanista es un enfoque pedagógico que se centra en el desarrollo personal y en la autorrealización del individuo como un motor principal del aprendizaje. Los mayores influenciadores de esta teoría están Abraham Maslow y Carl Rogers como los principales. Los principios clave, entre los principios claves tenemos lo que está centrado en el estudiante. La teoría se centra en el estudiante. Es un aprendizaje también significativo. Se desarrolla, es un desarrollo de la autoconciencia, un clima efectivo positivo, educación holística. ¿Cuáles son los mayores logros, por decir, o de esta teoría de Carl Rogers? La jerarquía de necesidades, como unos desarrollos de esta teoría de Maslow, y la educación centrada en la persona por Carl Rogers. ¿Cuáles son los desafíos y las críticas? Bueno, la falta de estructura es un desafío, es una crítica, no se ve mucha estructura en la teoría, la dificultad en la implementación masiva. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas en la educación? Bueno, la metodología activa, el enfoque de desarrollo personal, la orientación vocacional y personal, la evaluación formativa o un feedback constructivo. Carl Rogers y Abraham Maslow fueron los que enfocaron que el aprendizaje es un proceso centrado en el estudiante y que valora el desarrollo personal y, de hecho, la autorrealización. El método, el enfoque centrado en el estudiante, el aprendizaje autodirigido, la enseñanza que fomenta el crecimiento personal. ¿A dónde lo podemos aplicar la teoría? En alguna educación que promueve el desarrollo holístico del individuo e incluso ambientes de aprendizaje que sirva de apoyo. Tenemos la teoría del aprendizaje de la carga cognitiva. La teoría del aprendizaje de la carga cognitiva se centra en la cantidad de esfuerzo mental requerido para procesar la información durante el aprendizaje. El principal desarrollador, no sé si el único, pero el principal es John Weller. Sweller o Weller, no sé. ¿Cuáles son los principios claves de esta teoría? Está la memoria de trabajo y carga cognitiva, los tipos de carga cognitiva, los principios de reducción en la carga cognitiva, aprendizaje basado en el enfoque de la carga cognitiva.
¿Cuáles son los desarrollos importantes? Bueno, la carga cognitiva intrínseca y la cognición distribuida. Tenemos las aplicaciones prácticas, el diseño de materiales educativos y la instrucción secuencial, el uso de herramientas tecnológicas, simplificación excesiva en los desafíos y críticas y la aplicación generalizada. Para concluir con esta teoría, John Weller enfoca el aprendizaje, dice que el aprendizaje es más efectivo cuando se optimiza la carga cognitiva, minimizando la carga germana, o sea, directamente relacionada con el aprendizaje. ¿Cuál es el método que se usa más en esta teoría? Es un diseño instruccional que evita la sobrecarga cognitiva, el uso de andamiaje, la secuenciación adecuada de la información. ¿Cuáles son? Donde se puede aplicar el desarrollo de materiales educativos, enseñanza que facilita la comprensión y la retención de la información. La teoría del aprendizaje de la carga cognitiva ha influido significativamente en el diseño instruccional, destacando la importancia de considerar la capacidad limitada de la memoria de trabajo. Tenemos la teoría del aprendizaje del procesamiento de la información. Es importante. Es un enfoque que conceptualiza el aprendizaje como un proceso mental que implica la adquisición, la organización, almacenamiento y la recuperación de la información. Esta teoría se desarrolla en la década de 1950, 1960 por George Miller, Jerome Brunner y Ulrich Neisser. Los principales. ¿Cuáles son los principios clave? Bueno, el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información, etapas del procesamiento, importancia de la retroalimentación. Los desarrollos más importantes de esta teoría es la teoría de la carga cognitiva y enfoques de constructivistas. ¿Cuáles son los desafíos de las críticas? Simplificaciones del proceso mental y la falta de consideración contextual. Las implicaciones prácticas o las aplicaciones prácticas está el diseño instruccional y la tecnología educativa. En conclusión, para recapitular, entendemos que los principales teóricos son George A. Miller y uno de los principales, y que enfocaron que el aprendizaje se entiende como el procesamiento similar o como incluso como similar a como una computadora procesa sus datos. ¿Cuál es el método que se usa? Son estrategias para mejorar la codificación, el almacenamiento e incluso la recuperación de la información. ¿Dónde podemos aplicar esta teoría? Bueno, técnicas de estudio, puede servir como técnicas de estudio, uso de ayuda de mnemotécnicas, diseños de materiales educativos, todos estos que vengan a facilitar el procesamiento de la información. La teoría del aprendizaje del procesamiento de la información ha sido fundamental para comprender cómo los individuos adquieren, almacenan, incluso utilizan la información. Tenemos la teoría del aprendizaje situado. La teoría del aprendizaje situado, también conocida como aprendizaje contextualizado, es un enfoque pedagógico que destaca la importancia del contexto y la experiencia práctica en el proceso del aprendizaje. Esta teoría se diferencia de otras perspectivas que centran su atención principalmente en los procesos cognitivos individuales, al poner énfasis en la interacción entre el aprendiz, el entorno y la actividad en la que se encuentran inmensos. Los principios claves: el aprendizaje en contexto, participación activa, comunidad de práctica, la transferencia de conocimiento. Los desarrollos más importantes: la cognición distribuida, el aprendizaje basado en problemas, aplicaciones prácticas en las simulaciones en entornos virtuales, aprendizaje experiencial. ¿Cuáles son los desafíos? La generalización del conocimiento, la valorización del contexto. Es importante esto. Jean Labé y Etienne Mewenger, que son los principales teóricos de esta teoría, valga la redundancia,
Ellos enfocan enfocan el aprendizaje, dicen que es inherente en el proceso social y contextual y que va ocurriendo mejor en entornos auténticos donde el conocimiento se aplica en contextos reales. ¿Cuál es el método? Y destacan que el aprendizaje está basado en la práctica en comunidades que practican aprendizaje en lugares de trabajo. ¿Y dónde se puede aplicar esta teoría? Es en los programas de aprendizaje basados en las comunidades, incluso en las pasantías, aprendizajes en entornos reales. La teoría del aprendizaje situado destaca la importancia de integrar el aprendizaje en contextos auténticos para lograr una comprensión más profunda y significativa. Tenemos la teoría de aprendizaje en el método de Montessori. La teoría del aprendizaje a través del juego en el método Montessori representa la perspectiva educativa única que funciona la libertad de fuego con enfoque pedagógico estructural. Teoría desarrollada por María Montessori. ¿Cuáles son principios claves? Un ambiente preparado, libertad y autonomía, aprendizaje a través del juego, materiales Montessori, implementación práctica están las estaciones de trabajo, los materiales educativos específicos y un rol del educador. Está el impacto en el desarrollo infantil, desarrollo socioemocionales, habilidades cognitivas y motores, independencia y autoestima. Hay desafíos y consideraciones, adaptación a estilos de aprendizajes individuales en la transición y otros entornos educativos. María Montessori enfoca este aprendizaje y dice que es más efectivo cuando los niños pueden explorar y aprender a través de juegos y la autodirección en un entorno que esté preparado. De métodos, bueno, los materiales manipulativos, entornos de aprendizaje diseñados para la exploración y la autonomía del niño. Tenemos la aplicación, la educación preescolar y primaria basada en el juego y la exploración en las aulas Montessori. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje del cognitivismo. O conectivismo es una teoría del aprendizaje que realmente emergió en la era tecnológica, digital y la conectividad global. Estas son desarrolladas por George Siemens y Stephen Downes. ¿Cuáles son los principios claves? El conocimiento distribuido, nodos y conexiones, adaptabilidad, tecnología y el aprendizaje en red. Aplicaciones prácticas en torno al aprendizaje en línea, redes sociales y aprendizaje autodirigido. Críticas y controversias por la falta de estructura y un énfasis en la tecnología. La importancia en la educación actual, bueno, el aprendizaje es a largo de toda la vida, la colaboración es global y el desarrollo de habilidades son críticas. Decía que estos teóricos, George Siemens y Stephen Dow, enfocan que el aprendizaje ocurre en redes de información, a través de la información y a través de las personas, impulsando en la tecnología digital. Los métodos de aprendizaje en red, en el uso de tecnología de la información y la comunicación y un aprendizaje autodirigido. Estos se pueden aplicar como educación en línea, que son los cursos masivos abiertos en línea, y que conectivismo representa un cambio de paradigma en las teorías de aprendizaje, el reconocimiento, la importancia de las conexiones y la tecnología en el proceso educativo. ¿Hay desventajas en esta teoría? Sí, sí las hay. Debemos recordar que esta teoría cogió mejor valor o crecimiento para el tiempo de la pandemia en el 2020, 2021, donde la mayor parte de las escuelas, colegios, universidades, iglesias, incluso, empezaron a desarrollar clases por medio y en línea a través de diferentes
redes sociales o grupos en redes e internet. Así que hay de ventaja, les decía al principio, sí las hay. Muchas veces nosotros conocemos una información que está repleta de mentira y eso puede ser que nos enseñe o nos desenseñe de valores morales y un montón de cosas que teníamos y que las redes vienen a estropear los valores morales y muchas otras cosas. Hemos llegado al final de este video. Muy agradecidos por estar conmigo hasta el final. Que Dios los bendiga a todos y la paz de Cristo con todos. Bendiciones. Dios los bendiga.